Operan de forma clandestina alrededor del mundo y actúan por encima de la jurisdicción tradicional, con el objetivo de contener objetos, entidades o fenómenos anómalos. Amenazas para la humanidad como el SCP-106, el Anciano. Un hombre mayor con una descomposición avanzada en rostro y cuerpo que es capaz de atravesar cualquier materia sólida, dejando tras de sí una mucosidad corrosiva totalmente nociva para cualquier ser vivo. Le gusta cazar seres humanos. O el SCP-096, el Chico Tímido. Un ser de 2,38 metros de altura con unos brazos de 1,5 metros, que es inofensivo, siempre y cuando no veamos su cara en persona, en fotos o en vídeos. Si lo hacemos, SCP-096 nos perseguirá incansablemente hasta acabar con nosotros, con una mandíbula que puede abrirse 4 veces más que la de un ser humano. Si seres como el Anciano o el Chico Tímido pudieran rondar a sus anchas por el mundo, sería el fin de la humanidad. Por eso la Fundación vela por nosotros con 3 mantras: seguridad, contención y protección. Con este vídeo iniciamos un nuevo formato en Shataka donde analizamos mitos y leyendas urbanas que solo han podido nacer gracias a Internet y que han crecido debido a la tecnología. Por ejemplo, el típico post que empezó como una broma en un foro y luego mucha gente decidió tomárselo en serio y contribuir para crear un nuevo creepypasta. O simplemente leyendas urbanas que han crecido gracias a gente trucando fotos y subiéndolas a redes sociales, o haciendo vídeos falsos o videojuegos y compartiéndolos con la comunidad. Y empezamos con uno de mis favoritos, el SCP, que se ha convertido en todo un fenómeno del creepypasta en Internet, inspirando muchísimo contenido en la red, desde fanarts hasta videojuegos AAA. En este vídeo vamos a explorar este fenómeno y adentrarnos en lo más profundo de la Fundación. Algo tan oscuro como una organización secreta que nos protege de los horrores paranormales solo puede haber nacido del agujero negro de Internet, 4chan. El subforo B quizás sea el más conocido de 4chan. Ahí se juntan sin ningún tipo de filtro la política, la pornografía y las bromas pesadas. Y también es el origen del grupo de hackers Anonymous, como ya os conté en el vídeo que hice al respecto. Pero en 2007 hubo otro foro que comenzó a destacar: X. Bienvenido a X, Paranormal. Este no es un foro para los débiles de corazón. Esperamos que disfrutes de tu aventura con los fantasmas, lo espeluznante y lo desconocido. X probablemente se llame así por la famosa serie de los 90, Expediente X. Y en este subforo los usuarios se dedican a publicar experiencias paranormales, creepypasta e historias de terror. Pero el 22 de junio de 2007, un post del usuario SS Walrus despertó el miedo, la curiosidad y la fascinación de muchos usuarios. En lugar de contar una historia o publicar una foto chunga, el post estaba escrito con un lenguaje técnico muy correcto, el cual hablaba de un ser paranormal denominado SCP-137. Este ente con forma de estatua permanece inmóvil siempre y cuando alguien lo esté mirando, pero con tan solo un pestañeo puede llegar a avanzar hasta 2 metros. Si te alcanza, te asfixiará o te partirá el cuello. Este lenguaje técnico casi funcionarial lo hacía todo aún más real y dejaba con muchas preguntas. ¿Qué significaba que fuera el número 137? ¿Cómo son los demás? ¿Cuántos hay? ¿Dónde está contenido? Y la pregunta más obvia, ¿qué es SCP? La gente de 4chan se quedó loca con todo esto y no tardaron en llegar más SCP creados por otros usuarios. Pero los posts de 4chan son caóticos por naturaleza y tanto el primer SCP como los nuevos que estaban llegando se estaban perdiendo en las profundidades del subforo. Fue entonces cuando se creó una wiki en la web Edit This y se empezó a recopilar todos los SCP. En X se presentaban, se exponían reglas de cómo crearlos y se aprobaban o desechaban ideas para añadir a la wiki.
Pero Edit This no funcionaba demasiado bien, y la financiación de la web exigía a los usuarios pagar por mantener sus cuentas activas. Fue entonces cuando el usuario Fritz Willy mudó todo el contenido a Wikidot y creó la web que ahora mismo alberga toda la información sobre SCP. El lore ha ido aumentando, expandiéndose y dando sentido a toda esta organización ficticia a unos niveles enfermizos. No solo se catalogan todos los SCP existentes y que de momento superan los 8000, sino que se explica detalladamente el funcionamiento de la organización, los distintos rangos, localizaciones en el mundo, protocolos de acción, documentos clasificados, entrevistas a doctores dentro de la fundación, una auténtica locura. En este vídeo vamos a ver los rasgos más característicos, pero como os digo, en la wiki hay muchísima información si queréis entrar en esa espiral de pérdida de tiempo y paranoia. La Fundación actúa para mantener la normalidad, para que la población civil de todo el mundo pueda vivir y ocuparse de sus vidas cotidianas sin miedo, desconfianza o dudas sobre sus creencias personales, y para mantener la independencia humana de influencias extraterrestres, extradimensionales y extranormales en general. Y como os he dicho, tiene tres aspectos fundamentales. Seguridad. La Fundación asegura las anomalías para que no caigan en malas manos, actuando para interceptarlas a la mínima oportunidad. Contención. La Fundación contiene anomalías, con el objeto de evitar el desarrollo de su influencia o sus efectos en la humanidad. Protección. La Fundación protege a la humanidad de los efectos de tales anomalías hasta que sean completamente comprensibles y puedan enunciarse nuevas teorías científicas basadas en sus propiedades y comportamientos. La Fundación también puede destruir las que son demasiado peligrosas como para contenerlas. Y para todo esto tienen una rigurosa clasificación del personal dentro de la Fundación, desde la clase A hasta la clase E. Los primeros son los que la Fundación considera esenciales para las operaciones estratégicas, y no se les permite acceso directo a las anomalías bajo ningún concepto. La clase B son parecidos a los primeros, pero podrán tener contacto con anomalías que hayan pasado cuarentena. La clase C tiene acceso a las anomalías que no son directamente peligrosas. Pero es en la clase D cuando empiezan a enturbiarse las cosas, puesto que se trata de personal totalmente prescindible. Entrarán en contacto con anomalías extremadamente peligrosas y no se les permite el contacto con la clase A y B. Por último, la clase E suelen ser agentes de campo y miembros que hayan sido expuestos a los efectos de las anomalías. Pero el rango más alto que existe no son los de clase A, sino ser miembro del Consejo O5. Sus identidades son secretas y tienen acceso completo a toda la información de las anomalías contenidas. Supervisan todas las operaciones a nivel mundial y dirigen su planificación. Are they watching us? You must be more specific, Doctor. The O5, are they watching us? Y claro, si existe esta rigurosa clasificación para el personal de la Fundación, también lo existe para las propias anomalías, y se hace en función de lo difícil que sean de contener. Para empezar tenemos SCP seguros, anomalías que pueden contenerse de forma fácil y segura, normalmente porque la Fundación los ha investigado lo suficiente para que la contención no requiera recursos significativos. Un ejemplo de ello sería el SCP-005, una llave capaz de abrir cualquier cerradura, física o digital. Luego tenemos los Euclid, los cuales requieren más recursos para ser contenidos. Suelen ser aquellos que tienen consciencia y pueden ser impredecibles. El primer y famoso SCP-173 encaja aquí. Puede contenerse fácilmente en una habitación, pero es altamente peligroso fuera de ella. El siguiente nivel son los Keter, anomalías muy difíciles de contener de manera fiable. Los métodos de contención suelen ser grandes y complejos. No tiene que significar que son peligrosos, simplemente difícil de contener en un lugar. El SCP-682 es uno de los más famosos, y creedme, este sí que es peligroso. Un reptil enorme, prácticamente invencible, que odia toda vida. Thaumiel es una de las clasificaciones más interesantes, porque son SCP que sirven para contener a otros SCP. Un ejemplo de esta clasificación es el SCP-2932,
Una prisión en el centro este de Perú camuflada por la naturaleza y que es indestructible. Una anomalía perfecta para albergar otras. Y los verdaderos problemas comienzan con los apolio. Esta clasificación significa que son SCP que no se pueden contener o que están a punto de romper la contención y que suelen suponer un verdadero peligro para la humanidad. Entre los más curiosos está el SCP-4005, una lámpara que si un sujeto la mira durante unos pocos segundos, verá una ciudad dentro de ella. Una ciudad a la que el sujeto tendrá la necesidad de peregrinar desde ese momento. Su capacidad de infectar a toda la humanidad con un peregrinaje sin fin es lo que la hace tan peligrosa. Por último están los Archon, que son SCP que se pueden contener, pero que por algún motivo es mejor no hacerlo. Pueden ser parte de una realidad consensuada que es difícil de contener por completo. El SCP-570 forma parte de esta clasificación, y es un conjunto de desechos malignos creados por rituales entre Coca-Cola y PepsiCo. La contención o eliminación de este SCP supondría que borrásemos la palabra refresco de la existencia. Además del contenido oficial que hay en la wiki, también existe contenido paralelo creado por los fans, novelas cortas, podcasts, incluso canciones. Y cómo no, fanarts, muchos fanarts. Y es que cuando un post resuena contigo es muy difícil no obsesionarse con cómo es ese SCP, inspirando a muchos artistas a realizar su propia interpretación. Y hay muchos muy buenos. Pero si hay un medio que ha sabido explotar bastante todo este fenómeno de los SCP, son los videojuegos. El más famoso es SCP Containment Breach, donde se explora una instalación de la Fundación en la cual varias anomalías consiguen escapar, y que sus gameplays suman millones y millones de visitas en YouTube. Y como este, hay varios juegos fan, pero hay un videojuego AAA ganador de varios premios que se inspira directamente en los SCP. Control. El juego lanzado por Remedy en 2019 trata sobre una organización que mantiene en sus instalaciones los denominados objetos de poder. Objetos que representan anomalías de la realidad y que en gran parte están presentes en el subconsciente colectivo. Os suena, ¿no? Pero lo realmente fascinante de los SCP es lo bien que han sabido jugar con los miedos más tradicionales y también los del subconsciente. Y no solo miedos, también son un latigazo a nuestra imaginación, porque consiguen desdoblar la realidad utilizando los elementos más cotidianos. Ejemplos de esto son el SCP-294, una máquina de café capaz de producir cualquier bebida o concepto de bebida, agua o una bebida con sabor a desastre nuclear, o incluso la bebida perfecta, que te lleva al suicidio porque después de probarla todo en la vida pasa a ser una decepción. Y otro SCP de este estilo que me gusta especialmente es el 3008, una dimensión paralela en la que quedamos atrapados en un IKEA sin fin y perseguidos por trabajadores sin cara. Es posible que de pequeños os hayáis perdido en un centro comercial o supermercado, y esos pasillos de repente parezcan interminables, el supermercado esté abarrotado de gente, todo parezca igual. Los SCP son una ficción que solo podrían hacer en Internet, un proyecto acumulativo, colaborativo y febril, creado pieza a pieza por gente, con mucho tiempo libre, eso lo primero, dispuesta a colaborar en una narración tan concreta y especial, y que a su vez inspira a otros usuarios a crear contenido transmedia, contenido que se vuelve a distribuir otra vez por Internet en un círculo sin fin. Como os he dicho, el tinte de realismo de los SCP es una de sus mayores bazas, aunque pensándolo bien, ¿qué mejor que una gran mentira para ocultar una terrible verdad? Porque al fin y al cabo, como dice el dicho, el mejor trabajo del diablo ha sido hacernos creer que no existe. Y hasta aquí este vídeo sobre los SCP. ¿Conocíais la Fundación? ¿Tenéis algún SCP favorito? Y sobre todo, ¿qué otro mito, leyenda o fenómeno nacido en Internet os gustaría que explorásemos en profundidad en esta nueva sección? Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.